que me gustaría que los lean antes del parcial, en cuanto a tiempos, cantidad de preguntas, modalidad de las preguntas, etcétera, etcétera. Para que nada los sorprenda el viernes. Yo ya se los publiqué hace un par de días, ya me parece que fue la semana pasada, como para que lo miren, le den una vueltita ahí al aula y terminen de revisar todo eso. Si quieren podemos arrancar con alguna consulta que tengan en concreto, no sé, del práctico, el teórico, lo que les haga falta. Y si no hay nada para preguntar, avanzo con el tema de hoy, como ustedes prefieran. Eso estaba diciendo. Bien. Bueno, eso yo te lo aclaro para que no te hagas mucho rollo, porque cuando yo les explique básicamente el tema de las nomenclaturas, que lo han visto más en el práctico, yo les di una pasadita muy rápida a las familias de los compuestos, le dije que lo que van a usar principalmente es la tabla de aniones y cationes. O sea, yo me voy a referir a ustedes con la nomenclatura terminada en ico, en ato, en oso, pero si ustedes conocen otra nomenclatura, la manejan a la perfección y lo hacen bien, yo no les puedo poner que está mal. Eso es como de entrada, digamos, ¿no? Es decir, si vos de antemano conoces una nomenclatura para todos los tipos de compuestos, cualquiera sea, y la querés emplear, bienvenida. Con ustedes, el trato, si hay que aprenderse una, es la de las terminaciones, la de acuerdo a la estado de oxidación, el nombre que tiene el compuesto. Que no hace falta que se lo aprendan de memoria, porque yo aclaré que tienen la tabla de aniones y cationes para eso. Y la tabla de aniones y cationes usa, sí, claro que sí, Lucas, sí, sí, sí. La tabla periódica y la tabla de aniones y cationes la pueden usar. Así que ahí no, 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 por eso. O sea, que eso no los detenga, porque de última, digamos, sí, está bien saber los nombres, pero tenemos estas ayudas, digamos, que son estas tablas y que las pueden usar. Entonces, a mí yo prefiero, antes que estén memorizando un nombre, que no sé, que entiendan las propias periódicas, ¿me entendés? Que le dediques tiempo a otra cosa, ¿sí? Claro, claro. Sí, sí, pero quédate tranquilo en eso porque no. Está bien, pero vos me estás preguntando, pero no entraste al aula virtual y te fijaste que yo ya subí un archivo con las preguntas que me pidieron. O sea, eh, bueno, yo En todo hace caso, cuando... profe, yo lo puse en los grupos de WhatsApp, ese mismo archivo que subió usted y le avisa a los chicos que estaban en la Perfecto. UV, o sea, no. Gracias, Estefano. Porque digamos, yo la verdad que a mí no se me había ocurrido y en función del pedido de ustedes digo, bueno, me fijo algo, obviamente que son ejercicios generales, digamos, que abarcan, sí, 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 está subido, como, por eso Estefano comenta que ya lo mandaron también, él lo sacó del aula y lo puso a disposición en el grupo. Denle una mirada porque, digamos, no van a ser iguales, obviamente. No le voy a preguntar lo mismo que le pregunté en el Word. Obvio que no. Pero bueno, es un panorama, digamos, es decir, hacer hincapié en por qué es más grande un radio que el otro, hacer hincapié en efecto fotoeléctrico, hacer hincapié, ¿entienden? O sea, hay cuestiones ahí que si bien no está todo, pero hay una generalidad, ¿sí? Así que revísenlo y cualquier cosa, estamos a tiempo de que consulten, tanto hoy como mañana, si es necesario, ¿sí? Bien.
¿Hay alguna preguntita más en particular, aparte de la nomenclatura? No sé si Yo, cómo profe, viene. tengo una consulta en la Sí, estructura de Lewis, sí, pero es de práctico, pero a lo no mejor se puede explicar importa. con el teórico del tema. El tema es que con el N2 dice que es un Sí, enlace triple. Esto es porque al estar en tener 5 electrones y juntarse con otro de nitrógeno, sí, y ser pares, o sea, y siempre son los electrones, van en pares de 2, me quedan 3 ahí libres que se juntan con los otros 3, ¿cierto? Por eso exacto, se hacen enlace triple. Ok. exacto. Cuando hay tantos electrones de valencia, la estructura es más inestable si más enlaces se forman, y fíjate que los dos quedan rodeados de 8. Entonces Sí, te queda el enlace triple. Sí, ok. Entonces no sabía por qué quedaba así, si lo podía hacer doble y quedaba uno dando vuelta, pero como leí después que, o sea, sí o sí van de dos en dos, lo que quede exacto, libre se junta ahí en triple. Bueno, en este tal caso un cual, enlace triple. tal Eso cual. era mi duda, profe. Gracias. No, pero perfecto que, ¿sabes que está bueno? Que vos intentaste hacerlo de una forma, no te cerraba, porque es así, bueno, ahí está el tema, ahí está tu aprendizaje. Sí, es decir, bueno, si le hago un enlace doble, me quedan números impares de electrones alrededor, entonces se busca mejorar esa situación, digamos, y la respuesta es un enlace triple, tal cual. Ah, y lo otro era lo del H2O, tiene Sí, esa forma que no es lineal, porque quedan sí, 4 electrones que generan como la repulsión que hace que el hidrógeno quede como en ese ángulo, ¿cierto? exacto. O sea, en el agua, tal cual vos lo decís, uno a lo mejor lo podría dibujar así, digamos, el oxígeno y los dos hidrógenos. El tema es que la teoría que planteó los pares de electrones de repulsión y tiene el oxígeno dos pares, esos dos pares se acomodan sobre el oxígeno, digamos, acomodan siempre, acuérdense que estamos hablando en términos de nubes electrónicas, espacios que generan, pero llevándolos al porqué de la forma, genera una repulsión tal que en vez de estar así la molécula es esto, por la repulsión que generan esos pares sin compartir. Entonces, nunca podría ser lineal, porque esos pares sin compartir generan una repulsión que disminuye el ángulo. Ni siquiera tiene el ángulo tetraédrico, de nuevo, porque la repulsión de esos dos pares sin compartir hace que se acerquen aún más los dos enlaces, digamos, y el ángulo queda más chiquito todavía que un tetraédrico, que un tetraedro. Entonces, es una estructura angular, forma un ángulo. De ahí la forma de la molécula del agua. Perfecto, profe, gracias. ¿No? A vos. Vamos, Nicolás. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Bien. Buenas Eh, tardes. ¿Qué se puede tener en el examen y qué no? Qué pregunta. ¿Qué se puede tener? Vamos a empezar por qué se debe tener. ¿Sí? Se debe tener la cámara prendida. En principio, bueno, conexión a internet, así, por Dios, que no se nos corte nadie, y luz. Pero bueno, esas son variables que no podemos manejar. ¿Qué podés tener? Tu hoja en la que vas a escribir las respuestas, y puedes tener tabla periódica y la tabla de aniones y cationes, ¿sí? Por eso yo insistía desde el principio del cuatrimestre es que está bueno tenerla en papel, porque ustedes la tienen que poder mirar, sacar un dato de ahí, ¿sí? Obviamente que si nos da duda qué están haciendo, claro, muéstrame qué tienen en la mesa, va a ser la pregunta, o sea, típico, claro. Entonces, la tabla periódica, porque yo vengo insistiendo que de memoria no creo que se aprenda nada, porque aparte lo googlean y chau, no me gusta, entonces vamos a la tabla periódica en papel. Y la tabla de aniones y cationes que está en la guía que nosotros les hemos subido. Incluso no sé si se le hemos puesto separado el archivito, la tabla sola, para que la puedan imprimir más fácil o hacer una copia. Sí, hay un archivo en el principio del Google, profe. Ahí está, genial, gracias, Jere. Entonces, esas dos tablas las pueden tener sin problema, ¿sí? De ahí sacan la información, pesos molares, cantidad de electrones, protones, número atómico, etc. Bien. Calculadora, calculadora, porque ¿qué no se puede? Entonces ya te voy pasando la que no se puede. No se puede tener machetes, obviamente, como hacemos en la presencialidad, igual. Eh, no se puede usar el celular de cálculo. ¿Ah? O sea, los cálculos se hacen con la calculadora, porque si no, decir, bueno,
El celular no se usa. O sea, no, la calco. Creo que, no sé si me ocurre algo más. Bueno, todo lo que sea copiar, obviamente que está prohibido. Bueno, en el momento que tienen que sacar la foto, me dicen, profe, voy a sacar el celular para sacar la foto. Ahora, distinto es que yo esté así. Están usted en el parcial y están así. Ya, digamos, eso es lo que no quiero. ¿Sí? Entonces, calculadora, y en el caso de que necesiten la foto, nos avisan cuando sacan el celular. El tema del micrófono, en principio, sí lo vamos a tener abierto para dar la asistencia, que va a ser al comienzo del parcial. Si vemos que hay mucho bullicio, le vamos a pedir que lo apaguen, pero todo va a depender de la situación en la que nosotros veamos. Si algo nos da duda, se prenden todos los celulares, se sacan los auriculares. Bueno, depende mucho de ustedes. Sí. ¿Y cómo? ¿O bajar el volumen de tu computadora? Ah, sí, 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 sí. Igual, gracias Luca por el comentario, porque las preguntas las vamos a hacer por chat y por privado. A ver, me tocó una pregunta y, profe, abre el micrófono. No, ahí el resto está trabajando también. Entonces, van al chat, buscan a Analia, Canepa, y ahí, profe, me pasa tal cosa. Nos comuniquemos de esa manera, para evitar molestar al resto o confundirnos, porque a veces nosotros estamos trabajando en algo y escuchamos algo hacia el azar y ya creemos que es nuestro ejercicio. Evitemos esas cuestiones, ¿sí? Claro. Uh, no, bueno, vamos a tratar de que no. Vamos a tratar de que, sí. Bueno, en principio, si necesitamos un dato tuyo o algo, va a ser al comienzo de la clase. Entonces, ya al momento en el que vos estés rindiendo, no tendremos por qué llamarte, salvo que vemos una situación dudosa. Claro, bueno, vamos a tratar de que eso no pase. Claro. No, no, incluso a mí también, o sea, me desconcentra si está la gente hablando y yo estoy rindiendo, o sea, en eso tenemos que ser respetuosos también entre nosotros, por eso las consultas van a ser por privado y por chat. Igual vieron que ustedes lo manejan mejor que yo a esto, cuando están en el chat, que les da la opción a quién mandarle, si a todos o a alguien en particular. Bueno, no, a ver, eso es porque yo soy anfitriona, no sé cómo lo ven ustedes a eso. Debe ser a todos o a mí. Entonces, me mandan o a mí o a la profe del práctico. Vamos a estar las dos el viernes. Para evitar estas confusiones o esa desconcentración que genera que otro hable, básicamente. ¿Sí? Bien. Nico, sí. Bien. Bien, perfecto. No, en eso no hay problema. O sea, vos a la que se lo mandes te lo va a resolver, siempre y cuando sea, profe, no sé, a ver qué se puede preguntar. A ustedes, a cada uno. No, 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 por chat, siempre por chat. Sí, sí, sí. Sí, porque es interrumpir al resto, no me parece. Es más, las preguntas van a ser, profe, ¿es necesario justificar todas las respuestas, por ejemplo? Y nosotros le diremos sí. No vamos a contestar si usted dice, profe, ¿cómo se hace este? Ah, bueno, esa pregunta ya no, esa ya no iría, digamos, ¿no? O sea, en cuanto a lo que ustedes preguntan, habrá cosas que sí podemos dar una mano y en otras que, bueno, es lo que se esté evaluando. ¿tá? Entonces, bueno, sepan eso también.
No sé, Nicolás, si te contesté lo que vos preguntabas. Sí, sí, yo iba más por el lado de si se podía tener alguna fórmula o algo de eso, pero ya dijo que Machete no, así, ya está. Gracias. Pero la única forma es la de, mira, la energía de Planck E igual a H por nu. Y la de los gases, P por B igual a nRT. Dos nomás tenés. Sí, ya sé, pero todo te diste cuenta, digo. Bueno, pero escucha, suponete que vos me decís, profe, no me acuerdo el valor de H, porque no está puesto en el enunciado. ¿Me lo preguntas? A ver, insisto en esto. Ante la duda de un dato puntual, como es una constante, pregúntenos. Yo no pretendo que en el cuatrimestre de química, ¿qué aprendí? La constante de Planck. No, no me interesa eso. Si te la sabes de memoria, mejor. Pero eso sale de una tabla, digamos, no hay problema. Ahora, vuelvo al mismo ejemplo. Si estás analizando dos átomos y quieres saber cuál es más grande, y bueno, ahí tenés que aplicar carga nuclear efectiva y ver cuántos electrones tiene, ahí hay razonamiento. ¿Me explico? Ahí me interesa el aprendizaje, más que en un valor de una constante. Bien, no me acordaba de eso, Iván. Una tabla de constante, y está la H, está R, están todas ahí. La puedo mirar. Bueno, sí, entonces sí, claro. Le sumamos entonces la tabla de constantes. La de cationes y aniones, la de periódica y la de las constantes. Recuerden que en papel, si ustedes están buscando o en la computadora o en el celular, no, más vale nos preguntan. Bien. ¿Algo más que nos esté quedando en el tintero? ¿Saben que yo pensaba arrancar la clase de hoy retomando unas cuestiones de la clase pasada que me gustaría hacerles hincapié, sobre todo en fuerzas intermoleculares, porque vieron que gases es más física, digamos, y nosotros vimos a grandes rasgos las fórmulas, pero después básicamente es práctico, ¿sí? Entonces a mí me gustaría detenerme un poco en fuerzas intermoleculares, hacer un cierre con un ejemplo que yo se lo subí en las filminas, pero que no lo expliqué, y después voy a avanzar con líquidos hoy, ¿sí? En función de cuánto tiempo tenga, daré líquidos y soluciones. Eh, ah, bueno, vamos viendo con los tiempos. No sé si del parcial hay alguna otra pregunta. Recuerden leer el instructivo. Algo que está en el instructivo y se los aclaro ahora es que las preguntas son secuenciales, ¿sí? No tienen navegación libre. Entonces, termino una, paso a la otra. Termino la otra, paso a la otra. No es navegación libre. Y ahí se viene la queja, a ver. No es una queja. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para subir las fotos después? Bien. La foto tenés unos 10 minutos, o sea, la hora y media. No, líquidos no entra al parcial, antes que se preocupen con eso. Entra hasta lo que vimos en la clase pasada. En la hora y media vos vas a tener para resolver los ejercicios. Después de ese tiempo, contás con 10 minutitos más para cargar el PDF. Imaginemos la peor situación. No sé, se te tilda el celular, no puedes sacar la foto. Pasa, o sea, pasa de todo. Digamos, si bien uno trata de que todo sea sobre ruedas, hay complicaciones que se dan. Si te llega a pasar eso, profe, me escribís, o si ya sos de los últimos, abre el micrófono y decís, profe, estoy teniendo problemas para sacar la foto, explícamelo. Entonces yo sé que te espero un ratito más, o que si se vence el tiempo, la espero por mail. La intención no es que se queden sin mandar el archivo. Sí, que respetemos mínimamente los tiempos, sobre todo la hora y media del cuestionario, y que después nos dé el tiempo para cargar la foto. Tienen que llegar re tranquilos. Nosotros el año pasado no hemos tenido problema en que les falte tiempo. ¿Sí? Entonces,
manéjenlo a ustedes, pero si al momento de cargar la foto algo pasa, nos lo comunican. Y si no la logran cargar, eso sí me pasó una vez con un alumno que eran como 25 megas el archivo. ¿Por qué? Pues le había sacado 5 fotos a cada hoja. ¿Por qué? Porque una se había borrosa, la otra, pero me mandó todo. Claro, no había forma de cargarlo al aula virtual por el peso que tenía ese archivo. No me llegaba el mail por el peso que tenía el archivo. O sea, ustedes, yo creo que ya este segundo año de pandemia, tenemos un background, digamos, de experiencia, y bueno, que sean en eso, estén atentos a eso, que si necesitan bajar la calidad de la foto, lo que sea, que no sea un archivo muy pesado, cargable en autogestión, o sea, si en el aula virtual. Si escribieron 3 hojas, le sacaron foto, lo pasaron a PDF, no van a tener drama. Ahora sacaron 15 fotos y bueno, ya ahí cambia. ¿Sí? Entonces, estoy contando casos extremos, pero como para disminuir la tensión en ese sentido. Porque si no llegaron, me la van a mandar por mail y se los voy a aceptar. Bien, genial, miren el dato ahí que se puede comprimir. En la misma aplicación, mira, no sabía. Yo sabía que con esa la escaneabas, pero de la compresión no, nunca lo usé. Está bueno el dato. Genial. Bien. No sé si hay alguna otra cuestión que quieran que veamos. Recuerden, y yo esto lo voy a volver a mencionar el lunes, y se los vengo diciendo reiteradas veces, que justifiquen, ¿sí? Si nosotros elegimos, si ustedes eligen una respuesta como falsa, ¿qué me llevó a elegirla como falsa? Lo escribo en la hoja. Este enunciado es falso porque el número atómico expresa cantidad de protones en el núcleo. No expresa cantidad de neutrones girando alrededor. Sí. Yo no estoy adentro de las cabezas de ustedes. La única forma que yo tengo de corroborar es leyendo lo que escriban. Ay, pero habrá querido decir acá. Yo veo unas películas porque digo, ¿qué significa esto que quiere poner? ¿Será que tal cosa? No, no puedo adivinar, digamos. Sean claros en sus respuestas. Para que sea, digamos, si lo saben, y si no lo saben, no lo saben. Pero claridad al momento de responder, ¿sí? Bueno, y otra cosa que ya saben, que los ejercicios prácticos, la justificación son los cálculos. No es que necesiten escribir aparte algo más, sino que ya con los cálculos matemáticos mostrados en la hoja, alcanza. Porque si ustedes marcan una opción, pero en la hoja no hay nada, por más que la opción sea correcta, ese ejercicio no está justificado, no tiene puntaje. Porque yo no tengo cómo corroborar de dónde sacaron ese valor para marcarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Perfecto. Bien, bien. Sí, sí, yo te lo acepto eso. Sí vale, sí vale. Porque vos te diste cuenta que lo estabas haciendo mal, lo corregiste, pero no pudiste volver al cuestionario. Entonces, bueno, yo no entiendo tantas cosas y sin embargo pasan. Si vos no te das cuenta y lo corregís, corregilo en la hoja. Yo eso, en la hoja, exactamente. Porque para mí la prueba fundamental es la hoja. No, no te hagas problema. No. ¿Sabes la cantidad de casos que he tenido así? Y para mí lo fundamental es la hoja. Entonces, si bien el cuestionario te da la orientación, te da el enunciado y todo, yo miro la hoja. Si en la hoja está explicado bien, está bien. ¿Sí? Genial. Bien. Aclaradas todas estas cuestiones, esperen que yo ya tenía abierta la clase de líquidos, pero quiero que veamos esta otra parte.
Aquí. No voy a arrancar con tema nuevo. Vamos, quiero ver un poquito el tema de cosas que me quedaron pendientes de la clase pasada, reforzar un poquito unos temas. Eso vamos a hacer, les voy a poner a grabar, que había olvidado. Y vemos eso. A ver. Esto quiero que vean. Bien. Recording in progress. Un poquito para cerrar lo que nosotros vimos en la clase pasada, quiero que hagamos este ejercicio, lo analicemos en profundidad y si surgen algunas preguntas al respecto, las veamos. Fíjense lo que dice el ejercicio. Ordene las siguientes sustancias según aumente su punto de ebullición. Y, obviamente, justifique su respuesta. Esto no puede faltar nunca. ¿Se acuerdan ustedes que vimos la clase pasada? Lo de los gases. Bien, vimos el estado de la materia gaseosa y ¿qué más? Que fue el último tema de la unidad 3. Ley de abogado. De la unidad Sí. 3. Sí, ley de Avogadro sería más de gases. De la unidad 3, ¿qué terminamos de ver? Después que vimos todo el enlace en las dos clases anteriores, ¿con qué terminamos? Che, recuerden que el parcial es el viernes, ¿no? Vimos fuerzas intermoleculares. Vimos fuerzas intermoleculares. ¿Cuándo es el parcial? ¿Cuándo dijo? El viernes. El viernes. Ah. Perdón, dije martes, perdón, me confundí, pero lo aclaré de nuevo. El martes, este martes. Este martes, dale, este viernes. Perdón, encima queda grabado. Este viernes es el parcial. 24 de septiembre. ¿Sí? Ay, trabadísima la profe, por favor. Bueno, disculpen. Ay, no, por favor, que va a ser culpa mía. No, es el viernes 24. Bien. Pero significa que están atentos, eso es muy bueno. Bueno, fíjense, nosotros en la clase pasada estuvimos analizando las fuerzas intermoleculares. Y dijimos, bueno, aparte de los enlaces que mantienen unidos un átomo con otro, existen estas fuerzas que mantienen unidos una molécula con otra. De ahí su nombre, fuerzas intermoleculares. Y dependiendo del tipo de molécula, era el tipo de fuerza intermolecular presente. Es así como nosotros en la clase pasada hicimos como unas tablitas, que deben estar en la filmina anterior, acá, en las que mencionábamos los distintos tipos de fuerza intermolecular, qué moléculas había presente en cada una de ellas y qué intensidad tenía esa fuerza. Dependiendo de todo esto, eran las características que terminaba teniendo ese compuesto. Si tenía mayor punto de ebullición, mayor punto de fusión, las propiedades macro, digamos, que hacen que existan en un estado de la materia o en otro. Eso vimos en la clase pasada. Terminamos este tema y empezamos gases. Bien, bueno, bien. Siempre es bueno arrancar recordando la clase pasada como para darle continuidad. Pero lo que yo quiero que hagamos hoy es un ejercicio para afirmar un poco más esto de los tipos de fuerza intermoleculares, y para eso les presentaba este ejercicio, ¿sí? Como en el que ustedes tienen distintos compuestos y tienen que decir cuál tiene mayor punto de ebullición. Entonces, si bien es un ejercicio largo, no va a haber algo así en el parcial tan largo, pero acá yo les puse todas las opciones con las que nos podemos encontrar, como para que nos quede claro al momento de, por ejemplo, si tenemos dos nomás, y tengo que decir cuál es el punto de ebullición más alto, sobre con qué herramientas contamos para dar esa respuesta, ¿sí? Entonces,
Si ustedes tienen esta cantidad de compuestos, ¿qué es lo primero que se les ocurre hacer para poder responder cuál tiene, o ordenarlos, digamos, en función del punto de ebullición? ¿Qué podemos hacer? A ver, escucha opciones. Fijarnos qué tipo de enlaces son. Excelente, excelente. ¿Y de qué forma nos podemos fijar qué tipo de enlaces son? ¿Con qué? ¿Haciendo qué? A ver. La diferencia de electronegatividad. Muy bien lo que dices hoy. Fíjense el primer compuesto. A ver, potasio y flúor. Grupo 1 y grupo 7. Por ejemplo, no hicimos la resta de electronegatividad, pero ¿qué me está indicando acá? Un primer indicio. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es iónico? Tal cual. Es un enlace iónico. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar cada uno y después ordenarlos, porque yo ya les he mencionado en otras clases que la respuesta no pueden ser valores googleados, porque ahí no hay aprendizaje. Entonces tenemos que analizar cada compuesto, qué tipo de molécula es, o qué tipo de compuesto, y después decidir, muy bien, saber si hay puente hidrógeno, qué tipo de fuerzas presentes hay, y en función de eso ordenarlos. Miren, arranquemos con el primero. Fluoruro de potasio. Nosotros dijimos que es un enlace iónico, es decir, hay un elemento que es del grupo 1, un elemento del grupo 7, uno dona un protón, un electrón, y el otro recibe un electrón, formando ese compuesto, que es un enlace iónico. Hago un paréntesis, ya que hay más gente conectada. En el aula virtual hay un instructivo con todos los condicionamientos que estuve hablando del parcial, ya está cargado hace varios días, como para si tienen alguna duda que les vaya a surgir, me pueden escribir por mail, y si no, fíjense que ahí está todo bien detalladito, ¿sí? Por las dudas también, para que si hay alguien que no se conectó hoy a la clase, que tenga acceso a esa información. Entonces tenemos el enlace iónico. Bien, sabemos que los compuestos que tienen enlace iónico tienen altos puntos de ebullición. Pero bueno, tenemos que seguir analizando el resto de las moléculas. Miren, vamos al cloruro de berilio. ¿Qué me podrían decir del cloruro de berilio? ¿Será iónico o covalente? A ver. Lo hemos usado en un montón de ejemplos el cloruro de berilio. Cloro, no tengo justo acá la tabla periódica en la mano, pero el Sería cloro no está en el covalente. grupo halógeno, grupo 7, digamos. Sí, está en el grupo de 7, pero con el berilio, la diferencia de electronegatividad nos da que es covalente. Claro, Exacto. creo que era con metales del grupo 1 y grupo 2, ¿no? Un halógeno del grupo 7 era un enlace covalente, ¿no? No, grupo 1 con halógeno o grupo 2 con halógeno es iónico. El tema es que el berilio está en el Ah, grupo 2, pero forma covalentes. ¿Sí? Entonces ahí, por eso siempre los traigo a los ejemplos, porque es covalente, por más que esté el berilio en el 2 y el cloro en el 7. listo, perfecto. En este caso, el berilio forma enlaces covalentes formando dos enlaces simples con los cloros. Y alrededor del cloro ponemos los electrones sin compartir. Ahora fíjense esa molécula. Ya sabemos que tiene enlaces covalentes. O sea, si tiene enlaces covalentes vamos a tener que analizar qué fuerzas de dispersión hay presentes. ¿Qué fuerzas intermoleculares hay presentes? Si son de dispersión, si son de dipolo-dipolo, si son puente hidrógeno. ¿Y cómo hago para saber cuál es la fuerza intermolecular presente? Tengo que analizar si la molécula es polar o no. ¿Es polar esa molécula? Sí. ¿Cómo saben que es polar la molécula?
No, el enlace es covalente polar. No, es apolar, profe, ¿Por qué? porque no hay electrones sueltos. Todos los electrones están enlazados en alguna de las Pero si dos elementos, perdón. yo acá veo electrones sin compartir. Pero el otro lado de la misma cantidad. Sí. Puede ser porque, Ahí a ver, ¿cómo? puede que sea porque es simétrica, entonces no hay polos en una dirección y en la otra. Exactamente. Entre el chat y lo que acaban de decir está la respuesta correcta, porque tengo que mirar el átomo central, no los que están alrededor. El átomo central no tiene electrones sin compartir. Y esta molécula es simétrica. Ese vector y ese vector se anulan entre sí. Por lo tanto, esta molécula es no polar. O sea que no hay resultante acá. La suma de esos dos vectores, sí. Que la molécula sea no polar hace que tenga fuerzas de dispersión, que son las más débiles. Si nosotros hubiéramos tenido que analizar solamente estos dos compuestos, hubiéramos dicho que el fluoruro de potasio es el que tiene un punto de ebullición más alto. Claramente, si tiene un enlace iónico. Y por la fuerza de la enlace iónica respecto a la fuerza de dispersión. No es lo mismo tener que separar un catión de un anión que una molécula que no tiene polos. Esto ya lo expliqué la clase pasada, volvemos a hacer hincapié en eso. La fuerza que hay que aplicar es la necesaria para separar dos moléculas entre sí. Si estas moléculas son no polares, es muy La fuerza es menor. claro, porque es muy débil esa interacción. Se generan dipolos instantáneos, como vimos en la otra clase, pero son fácilmente de vencer, digamos. Dentro de la fuerza de dispersión serían las de London, tal cual lo que está diciendo Soy en el chat. Ahora, vos tenés este compuesto, enlace iónico. Ya sabemos que forman redes cristalinas, regulares, ordenadas, de altos puntos de ebullición. Si bien son frágiles, separarlos requiere mucha energía. ¿Cómo lo veíamos a eso? Con la energía reticular. Ya vamos a ver un ejemplo también. Bien, pasemos al cloruro de fósforo. Fíjense, fósforo y cloro. ¿Qué tipo de enlaces eran esos? ¿Y por qué? Obvio. No, No sé si dijeron algo, pero no escuché. ¿Cómo hago para saber? Hay que estudiar para el viernes, ¿eh? Son dos Es no covalente. metales. Ah, es verdad, sí. Claro que sí, es covalente porque son dos no metales, es fósforo y cloro. Entonces, si nosotros hacemos la estructura de Lewis, tenemos el átomo central y los tres átomos de cloro. ¿Cómo sé que le tengo que poner un par de electrones ahí arriba del fósforo? ¿Por qué? porque ejercen presión hacia abajo, ¿o no? Sí, pero ¿de dónde Son sale los que yo se los dos, digo? el par de electrones no compartidos. Muy bien, está perfecto lo que me decía. Ahora yo voy un poquito, ¿cómo sé que el fósforo tiene 1, 2, 3, tiene 5 electrones acá de él? Porque uno lo comparte con el cloro, otro lo comparte con el cloro, otro lo comparte y le queda un par ahí. ¿Por qué sé que el fósforo tiene? Porque está en el grupo 5. Entonces tiene 5 electrones de valencia. Por eso quedó dibujado de esa manera. Muy bien. ¿Es polar esa molécula o es no polar? La molécula. A ver, escucho opciones.
Claro, o sea, la respuesta es, tiene electrones sin compartir el átomo central. Eso le da polaridad porque hace que los momentos dipolares no se cancelen. Entonces es polar. ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares existen para las moléculas polares? Fíjense que en los ejemplos que vimos, recién vimos los iónicos, que eran los enlaces iónicos. Las de dispersión, que eran las moléculas que son no polares, y cuando eran polares, ¿cómo se llamaba ese tipo de fuerza? Que lo asociamos con el nombre. Las de Van der Waals. Ay. No. Las moléculas polares tienen el tipo de fuerza de intermolecular dipolo-dipolo. Dijimos, ahí está, Estefano, muy bien. Dipolo-dipolo. Una molécula que tiene dos polos con otra molécula que tiene dos polos. No es la puente hidrógeno. Acá no tiene ni hidrógeno, ni oxígeno, ni nitrógeno, ni flúor. Vamos a esta. No. No, la dipolo-dipolo inducido es cuando hay una molécula no polar. Y acá estamos diciendo que son polares. Profe, tengo una consulta, porque Sí. yo tengo anotado que, o sea, yo tengo un cuadro que hice el año pasado y como que tengo que dipolo y dipolo igual a Van der Waals o algo así. Pero no es lo mismo. No. No, las de Eso Van digo. der Waals pueden ser las de London, pero no las de dipolo-dipolo. Bien, Y por eso yo no se las di para no hacerles lío. O sea, traten de manejarse con este material para que no se les haga lío con los nombres. bien, ahí lo saco del cuadrito. Gracias, profe. Vale, no de nada. Miren estas. Si nosotros dibujamos esa molécula, tenemos el carbono unido a 3 hidrógenos y otro con un grupo OH. ¿Cómo será esta molécula? ¿Polar o no polar? Bueno, Polar. bien, la molécula es polar y tiene puente hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy electronegativo como el oxígeno enlazado a un hidrógeno. Eso le da la característica a la molécula de ser polar. Sería un tipo de dipolo-dipolo muy particular, porque tiene mayor intensidad. Eso lo hemos visto en una gráfica con los puntos de ebullición. Entonces, esa molécula, sus fuerzas intermoleculares, son del tipo puente de hidrógeno. ¿Qué pasa en el cloruro de boro? Fíjense, ¿qué tipo de enlace hay presente? Arranquemos siempre por ahí. ¿Qué tipo de enlace? Boro grupo 3, cloro grupo 7. Son dos no metales. Es covalente, no hay duda de eso. Pongo el boro al centro, solo tiene 3 electrones, o sea que tiene 3 enlaces simples, y los cloros en las periferias, por decirlo de alguna manera. ¿Esta molécula es polar o no es polar? ¿Y por qué? Es apolar. Bien, ¿por qué es apolar? Por lo mismo que lo de la otra partícula. El átomo del medio tiene, o sea, es como que comparte todos los electrones y tiene una simetría. Perfecto, perfecto. Tiene una simetría. Claro. Me diste las dos justificaciones. No tiene electrones sin compartir el átomo central y la molécula es simétrica. Listo, es no polar. Al hacer los momentos dipolares se cancelan entre sí. Me da igual a 0, por lo tanto no hay dipolos. ¿Qué fuerzas de dispersión hay presente cuando la molécula es apolar? Las fuerzas de dispersión. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Avanzo entonces. Esto es simplemente lo que nosotros vimos en la clase pasada, pero llevado a un ejemplo concreto. Es decir, tengo esta cantidad de compuestos. ¿Cómo analizo sus puntos de ebullición con esta herramienta que estamos viendo ahora? Sigamos.
cloro y potasio. A ver, ¿qué tipo de enlace hay presente acá? Iónico. Iónico, Iónico. sin miedo, iónico. Grupo 1 y grupo 7. Un elemento que tiende a ceder ese electrón, un elemento que tiende a aceptar ese electrón, se forma un catión y un anión. Enlace iónico. Sería una fuerza ión-ión. No, el primero me parece que en vez de potasio... No me acuerdo cuál era. Me devuelves porque me quedé con la duda. Pero sí era una cosa parecida. El mismo. Era el flúor. Era con flúor y ahora es con cloro. Claro. Gracias. Sí, casi lo mismo. El tema es que no van a tener el mismo punto. Sí. Ah, pero qué buena pregunta. Porque para saber el punto de ebullición, en dos compuestos que tienen enlace iónico, ustedes saben que tienen la fuerza reticular como herramienta. Ya voy a llegar a eso. Ahora estamos simplemente analizando cada uno de los compuestos. Falta de estudio acá, bastante. Vamos. Fluoruro de calcio. ¿Qué pasa entre el calcio y el flúor? ¿Qué tipo de enlace hay presente ahí? ¿Dijo cloruro de calcio, profe? Fluoruro de calcio. Fluoruro Ah, de perdón. calcio. Puedo haberlo dicho mal, muy probablemente, seguramente, como vengo hoy. Covalente. También es iónico. Ah, También es no iónico. dije nada. A ver, no, estaba leyendo el chat. Alguien decía covalente o iónico, entonces estaba leyendo el chat. Yo dije iónico, pero Es iónico. Es iónico porque el calcio está en el grupo 2, cede sus 2 electrones y hay 2 cloros que lo aceptan. No hay problema, es momento ahora de equivocarnos, ¿sí? No en el parcial. Es iónico. Entonces ahí tenemos, por cada átomo de cloro, por cada átomo de calcio, 2 de cloro. Fíjense que acá me equivoqué yo. El ejemplo está con flúor y acá les puse el cloro. Bueno, pero estamos analizando enlaces iónicos en el que hay... No, es macana de la profe. Ay, Dios mío. Bueno, ya lo voy a arreglar. Igual el ejemplo sirve, ¿eh? No sea un problema que ya lo voy a arreglar, les voy a cargar la filmina nueva. Bien, sigue siendo iónico, ¿sí? Por más que sea cloro y acá sea un flúor, eso no se hagan problema. Yo después se los corrijo. Entonces también es un enlace iónico, pero fíjense que ahí Lucas ya tiró un. ¿Y cómo hacemos cuando hay 2 iónicos para saber cuál tiene mayor punto de ebullición? Y ahora tenemos 3. Bueno, suspenso. Sigamos, porque nos quedaban un par de... Estos 3 son los iónicos. Teníamos uno con puente hidrógeno, una con dipolo-dipolo y 2 con fuerza de dispersión. Pero a mí el ejercicio me pedía, claro, ordenarlos de menor a mayor. Entonces tenemos que tener algún criterio para poder decidir. Bien, ¿cuál es ese criterio? Como están ordenados acá, es la intensidad. Primero iónico es el más intenso. Puente hidrógeno menos intenso dipolo-dipolo, fuerza de dispersión. Pero entre los que tienen la misma fuerza, ¿cómo distinguir? Bueno, este orden lo van a mantener siempre. O sea, el más intenso va a ser siempre el puente hidrógeno, el enlace iónico, después va a seguir el puente hidrógeno, después va a seguir el dipolo-dipolo, y al final van a estar las moléculas no polares. Vamos a los iónicos. Ahí yo les decía, nosotros estudiamos un parámetro en su momento, que capaz que ya no se acuerden, que era la energía reticular. La energía reticular solamente se usa para compuestos con enlaces iónicos. Y es el producto de las cargas de los iones sobre la distancia que los separa. Ese tiene que ser nuestro parámetro para distinguir acá cuál tiene mayor punto de ebullición. El que tenga mayor energía reticular. Fíjense que la diferencia que más salta a la vista es que en el caso del fluoruro de calcio
o el cloruro de calcio, tenemos un cation más 2 y un anión menos 1, que obviamente al estar en el numerador va a ser más significativa esa energía reticular. Por lo que entre estos tres, el que tiene el mayor punto de ebullición va a ser el que tenga un cation o un anión con más carga. Bien. Ahora, ¿qué pasa con los otros dos que tienen más 1 menos 1 más 1 menos 1? Recuerden que las Q son la carga del cation y del anión. En este caso, en que las cargas son iguales, lo que lo va a diferenciar es la distancia que las separa. Entonces, analicemos las cargas. Ay, sí, perdón. Disculpe, ¿de dónde saca las Q de la tabla? No, las Q simplemente es decir, bueno, en realidad sí, fíjate, el potasio pierde un electrón y se transforma en potasio más 1. Para enlazarse con el cloro, que acepta un electrón y se transforma en cloro menos 1. Entonces, el potasio pierde un electrón, el cloro gana un electrón. De ahí quedan las cargas del anión y del cation. En el caso del flúor y el calcio está en el grupo 2, o sea que desprende, por decir algo, 2 electrones que cada uno de ellos lo acepta un flúor, por eso tenés flúor 2 acá, porque cada flúor acepta un electrón. Acá se está analizando átomo a átomo, por eso decimos el flúor es menos 1 y el calcio es más 2. Y en el flúor y en el potasio tenemos el mismo ejemplo que el primero. Un elemento que cede un electrón, un elemento que lo acepta, por eso queda más 1 y menos 1. ¿Se aclara? Es la carga del cation y del anión. Sí, sí. Igualmente, suponete que vos te equivocas, te hago un ejemplo. Ponele que acá le pusiste menos 2. No importa, al momento del análisis va a predominar el que tenga mayor carga. Porque acuérdense que el análisis lo hacemos más cualitativo. Nosotros acá no vamos a llegar a una energía reticular, un valor. Pero sí, en función de esta fórmula, cómo analizar ese punto de ebullición. ¿Qué les parece de estos dos compuestos? ¿Cuál será la distancia que los separa mayor? ¿Con el potasio con el cloro o el potasio con el flúor? ¿Dónde está el flúor? ¿Dónde está el cloro? ¿Me lo tengo que saber de memoria? ¿Cómo hago? Bueno, con el flúor, ¿qué, Isaac? ¿Qué te parece? La distancia con el flúor, ¿cómo va a ser? En el 7. Está en el grupo 7, el flúor y el cloro. Los dos están en el mismo grupo. Nada más que el flúor está más arriba y el cloro está más abajo. Entonces, con el flúor, ¿qué va a pasar? Perdón. A ver. ¿Por qué? ¿No sale? ¿Quién tiene? Ay, chicos, a ver. ¿Quién tiene más radio? Estamos mirando el grupo 7. ¿El flúor o el cloro? El cloro tiene más radio, ¿Por qué? tiene un nivel energético más. Ajá. O sea que si es Está. más grande, tiene mayor distancia entre uno y otro. Miren. Ajá, ¿y qué tiene que ver eso con esto? No. Claro, no. No. No, porque ahí está formando un enlace iónico. Por eso estoy haciendo toda esta explicación. Digamos, el radio entre la distancia entre el potasio y el flúor es más chica que entre el potasio y el cloro.
a menor distancia, porque el flúor es más chico, a menor distancia, ¿cómo va a ser la energía? Más grande, porque son inversamente proporcionales. Si esa energía es más grande, significa que tiene mayor energía reticular, en este caso, el fluoruro de potasio mayor que el cloruro de potasio. Entonces, ante la situación de que tenemos 3 compuestos con enlaces iónicos, la herramienta que vamos a usar es la energía reticular. Ya sea analizando las cargas o ya sea analizando la distancia. Si tenemos 2 compuestos con las mismas cargas, como el ejemplo que les mostré recién, tengo que decir, bueno, el potasio es el mismo. Entre el flúor y el cloro, ¿cuál es el más grande? El cloro, porque está más abajo en el grupo. Tiene más nubes electrónicas, un nivel más de energía, más electrones, no hay duda de eso. Mientras más grande sea esa distancia, y esa distancia está en el denominador, la energía va a ser más chica. Por ende, una energía más chica implica un punto de ebullición más bajo. Entonces ahí de esa forma ordenamos los 3 compuestos que tienen enlace iónico. Después, y bueno, se olvidaron de todo lo que hablamos hasta la clase pasada, me parece, porque eso ya lo vimos, yo ahora estoy repasando nomás. Lo voy a explicar a continuación. Si nosotros tenemos 2, por ejemplo, moléculas que tienen fuerza de dispersión, ¿cuál era el parámetro para saber cuál tenía mayor punto de ebullición? Ajá. Bueno, la herramienta era la masa. Nosotros hablamos de que la que tiene más masa es más polarizable, tiene mayor probabilidad de acumular sus electrones formando dipolos instantáneos, porque son 2 moléculas no polares. Entonces, en este caso, se calculan los pesos molares y en función de eso se puede distinguir cuál tendrá mayor punto de ebullición. En este caso, el que tiene más masa es el cloruro de boro respecto al cloruro de berilio. Mayor masa, más polarizable, más fácilmente acomoda sus electrones distribuyendo en polos, mayor punto de ebullición. ¿Qué nos queda entonces? Si nosotros nos piden ordenar de manera creciente el punto de ebullición, tendremos los más bajitos, los que tienen fuerza de dispersión. Se sienten poco atraídos uno con el otro porque no tienen polos. Sigue el que tiene dipolos, porque es una molécula polar. Sigue el que tiene puente hidrógeno, porque dentro de las moléculas que tienen dipolo-dipolo, los que tienen puente hidrógeno predominan al resto. Siguen los que tienen enlace iónico. Y entre los que tienen enlace iónico, el análisis que hicimos recién. Llegando hacia ordenar de menor a mayor el punto de ebullición de todas estas sustancias que vimos. ¿Sí? Bueno, si no dice nada, yo entiendo que entendí. Recording stopped. Gracias, Isaac, por responder. Genial que se haya entendido. Fíjense que ese ejercicio lo puse, ¿o se lo ordenaste mayor o menor? ¿O cómo? ¿Qué pasó? Ah, pero a ver cómo decía. Sí, lo pide así, profe, de mayor a menor. ¿En Usted lo puso serio? de menor a mayor para que se entendiera más, me imagino. Bien. No, dice según aumente su punto de ebullición. Ordene la Entonces, no hizo nada. sustancia según aumento ese punto de ebullición.
Entonces no, está bien como lo hizo usted. Ay, ya me estaban asustando porque encima que vengo cruzada hoy, estoy haciendo todo mal. De menor a mayor. Si me dice en función de que aumente, ¿y por qué lo hicieron así? Eso dice la consigna, la estoy leyendo. Dice, ordene la sustancia. ¿Cómo? La dislexia. Ah, no, pues digo, lo mejor puede ser que yo haya metido la pata. Pero dice, ordene la sustancia según aumente su punto de ebullición. O sea, va del más chiquito al más grande. Pero vos sabés que reíte, pero es común que pase, ¿eh? Yo siempre también pienso en los nervios y todo lo demás que puede, que puede surgir. Pero bueno, yo digo, ¿qué pasó? Leí mal. Puede ser, por eso volví. Bien. ¿Alguna? No. Bueno, genial. No sé si hay alguna pregunta respecto a la parte de gases, pero me parece que eso era más, más del práctico. No sé si hay algo que quieran preguntar o vamos avanzando, como quieran. Nada. Me parece que no se han sentado a estudiar. Tengo como una leve intuición. Ay, bueno, pero es miércoles, todavía tenés. Espero que no tengas otro paciente. Bueno, ahí se complica. Sí. Bueno. Sí, te creo. No. Se entiende y aparte que esta época es así. Y encima pasa el tiempo por ahí y se van agregando otras. Claro. Sí, uno trata de darles por ahí las fechas más o menos con tiempo como para que se puedan organizar, pero bueno, también visto que hay imprevistos que hacen que se nos cambien un poco los planes. Pero bueno, ojalá que eso no los perjudique. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a avanzar con líquidos, ¿sí? Que es muy teórico y muy simple, pero que me gusta también, que más allá que se los doy ante el parcial, reafirma el tema de fuerzas intermoleculares. Entonces, si todavía están medio flojitos, hay algunos conceptos, con líquidos espero que lo terminemos de asimilar, ¿tá? Así que voy a arrancar con eso. Y me preguntan cualquier cosa. Porque si no me voy a atrasar y después me van a criticar. Bueno, vamos. Recording in Fíjense que progress. nosotros, hasta la clase pasada, habíamos incursionado, digamos, en los estados de la materia, pero solamente nos quedamos con el estado gaseoso. La idea de hoy es avanzar sobre el estado líquido, conocer sus propiedades, cómo le afectan las fuerzas intermoleculares a los distintos líquidos, y bueno, si nos da tiempo, abarcar algo de soluciones, y si no, directamente soluciones lo vemos la clase que viene. Bien. Fíjense que este es un diagrama temperatura, calor suministrado, en el que aparecen los estados de la materia de los que ya conversamos la clase pasada, que son el sólido, el líquido y el gaseoso, y unos estados intermedios, podríamos decir. ¿Qué me está indicando esta gráfica? Nosotros estamos en el estado sólido. Se empieza a suministrar calor a ese sistema, por lo tanto la temperatura empieza a subir hasta un punto en el que empieza a aparecer el estado líquido. Hasta que toda la sustancia
no se derrite, la temperatura no aumenta. Eso ustedes lo deben haber visto también en física. En esas transiciones la temperatura permanece constante, hasta que ya está todo líquido y empieza a subir la temperatura nuevamente, hasta que aparece la primer partícula en fase gaseosa. Hasta que todas las partículas se evaporan, en el caso del agua, la temperatura permanece constante también. Entonces, en la clase pasada decíamos, pasar de un estado al otro implica cambios en la temperatura y en la presión. Eso no es lo mismo, nada más que no anda la animación. ¿Qué características tienen en general los líquidos? Y bueno, los espacios que hay entre una molécula en estado líquido y otra son muy pequeños. No es como en el gaseoso, que el gaseoso ocupaba todo el recipiente que lo contiene. Si bien tienen movimiento las moléculas, está más restringido en el estado gaseoso. Fíjense otra diferencia. Nosotros en la clase pasada hablamos de la compresión de los gases. Acá decimos, son incompresibles. ¿Qué significa que sea incompresible? Significa que tienen un volumen fijo. O sea, no, por más que le aumentemos la presión, no le vamos a cambiar. Esos serían incomprendibles. No le vamos a cambiar el volumen, tiene un volumen fijo, que se adapta a la forma del recipiente que los contiene. Esas son sus características generales. Hoy, en lo que nos vamos a detener son en 4 propiedades fundamentales de los líquidos, que son la tensión superficial, la capilaridad, la viscosidad y la presión de vapor. Todas se explican desde las fuerzas intermoleculares. Por eso yo les decía la relación, y que si todavía tenemos algo medio flojo con estos conceptos, los podemos reafirmar en esta clase. Si yo les digo tensión superficial, ¿se les ocurre algo a ustedes? ¿Les suena de algún lado? Ay, no escuché. Profe, ¿puede ser eso que los mosquitos pueden estar sobre el agua así parados? Sí, tal cual, tiene que ver con eso. Nosotros vamos a tratar de explicar por qué es que el mosquito se pueda quedar parado, ¿sí? Entonces vamos a tensión superficial. Si nosotros la definimos, es la cantidad de energía requerida para dilatar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Disculpe, profe, ¿puede volver a la definición anterior, 2 segundos? Sí, 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 sí. Gracias, profe. No, de nada. Entonces decíamos, esa energía para dilatar la superficie de un líquido por unidad de área. Fíjense que el ejemplo, que ya lo dijo Zoe también, es ese mosquito apoyado sobre el agua y no se hunde. ¿Cómo se puede explicar eso? Fíjense, si nosotros pensamos en las moléculas que están en el seno del líquido, imaginen que estas pelotitas están representando las moléculas. Sabemos que no es esa la forma, pero en general, las fuerzas respecto a las otras moléculas se distribuyen de manera que se compensan, siendo que estamos en el seno del líquido. Cada molécula está rodeada por otras y esas fuerzas están compensadas. Ahora, las que están en la superficie, fíjense que para arriba no tienen el mismo entorno que las que están en el seno del líquido. Acá una molécula de agua está rodeada por otras moléculas de agua. En la superficie están rodeadas por otras moléculas de agua y por moléculas de aire para arriba. Entonces, no están compensadas esas fuerzas, lo que ocasiona que las fuerzas con otras moléculas de agua se intensifiquen, balanceando todas las fuerzas que le faltan
para arriba, digamos, de esa molécula. Eso hace que se forme una capa difícil de vencer. Difícil. Estamos hablando de un mosquito, un clip, una pelotita liviana. Obviamente, que si nosotros ponemos una piedra se va a ir al fondo porque el peso no lo va a resistir. Pero la tensión superficial nos está hablando de esa tensión que generan estas moléculas y que impiden que objetos livianos se hundan. Claramente que la energía que hay que aplicar es para dilatar o aumentar por unidad de área ese líquido. Entonces, si nosotros pensamos en las fuerzas intermoleculares, ¿qué podríamos decir? Que mientras mayor sea la fuerza intermolecular, más tensión superficial va a tener ese líquido. Acá está dibujado de otra forma, en la que la molécula del interior están compensadas, como decía recién, esas fuerzas con otras moléculas de agua. En cambio, las de la superficie tienen una compensación de fuerzas diferente que hace que esa capa sea más resistente. Le da una tensión superficial diferente a ese líquido. Fíjense esta filmina y por eso les dibujé al costado algunos tipos de moléculas para que nos sirva de comparación. Todas están a 20 grados, están medidas a 20 grados. Y fíjense que decíamos fuerza por unidad de área, claro, está por unidad de área, pero está puesto en Newton. Entonces por eso en vez de fuerza por sobre unidad de superficie está en Newton sobre metro. Fíjense los compuestos que tenemos acá. Tenemos acetona, tetracloruro de carbono, alcohol etílico y agua. Esos son en los que nos vamos a concentrar para el análisis. Les puse la fórmula porque son compuestos orgánicos, pero más que nada para que veamos qué tipo de fuerza intermolecular hay presente. Y acá, la que salta a la vista, digamos, por diferencia, porque acá estamos en 23, 26, 22, es el agua. El agua tiene una tensión superficial de 72,75. ¿Por qué el agua tendrá esa fuerza, esa tensión superficial tan intensa? Esa fuerza más intensa que el resto. ¿Qué les parece? Por el puente hidrógeno, ¿no? Claro que sí. Porque el agua tiene fuerzas intermoleculares del tipo puente hidrógeno, que superan en intensidad al resto de las fuerzas. Entonces le da a un líquido como el agua una tensión superficial superior que el resto medido a igual temperatura. Perfecto, una pregunta, más curiosidad Sí. que otra cosa. Si yo tuviese un, no sé, un enlace, un material de enlace iónico, con enlace iónico, en Sí. estado líquido, ¿la tensión superficial sería mayor? Qué buena pregunta. Me cuesta imaginarme un compuesto con enlace iónico líquido, pero debe haber. Y sí, porque la fuerza es mayor. Tal cual. No se me viene un ejemplo, ¿sí? Pero en función a tu razonamiento y lo que estamos viendo, claramente va a ser mayor. El tema es encontrar que haya algún compuesto iónico que exista como líquido, pero en el caso que haya, sí. Sí, tal cual. Gracias, profe. Recuerden que cuando hablamos del estado sólido, ¿se acuerdan que decíamos que eran frágiles porque se desacomodaban la estructura? Digamos, entonces te quedaba un catión con un anión con otro anión, o sea, la misma carga, y hacía que se rompiera, que eran frágiles, pero siempre hablando del estado sólido. Si estuviéramos en el estado líquido, está bueno lo que voy a decir, analizarle esa tensión en función de la atracción que existe entre los cationes y los aniones. Tal cual. Bien. Entonces, la tensión superficial la podemos explicar desde ahí. ¿Qué pasa con la capilaridad? Si bien el ejemplo que está puesto en el dibujo ya nos da alguna idea, ¿se les viene algún ejemplo a la cabeza?
si hablamos de algo capilar, capilaridad. A mí se me viene a la cabeza los poros de la piel, digamos. Ajá. Bien. A ver, ¿algún otro ejemplo se les viene? Porque fíjense lo que es. La capacidad de un líquido de fluir contra la gravedad por un tubo estrecho se conoce como acción capilar. Vamos a hacer, les voy a dar un ejemplo salvando algunas diferencias. Si nosotros tenemos, ¿vieron esos recipientes con perfume? Que ahora se les ponen como unas varillitas de madera que es bastante porosa. ¿Qué pasa con el líquido? ¿Por qué nosotros sentimos olor? O fragancia, se usan para perfumar los ambientes, ¿no? Porque una parte se evapora y llega a nuestra nariz. Ajá, porque el líquido asciende por ese palito, digamos, y se evapora y sentimos el olor. Ese ascender en contra de la gravedad sería un ejemplo de la acción capilar. Ahora, acá está planteado en un tubo estrecho, digamos, en un tubo que podría ser una pipeta incluso, o algo más finito. Pero fíjense el dibujo lo que nos está mostrando. Es como si fuera un tubito de vidrio en la que de la pared capilar es la que muestro acá en gris. Tenemos agua en el interior y el peso de la columna de agua hace que vaya para abajo. Nosotros dijimos, bueno, los líquidos ocupan, adquieren la forma del recipiente que los contiene, eso dijimos recién. Ahora acá entran en juego dos fuerzas, que son la cohesión y la adhesión. Cuando hablamos de cohesión, estamos hablando de la fuerza que existe entre las moléculas de agua. Si nosotros imaginamos estas esferitas como las moléculas de agua, fíjense que las flechas me están indicando una molécula con otra, son fuerzas de cohesión. Ahora, también existen las fuerzas de adhesión, que se da entre moléculas diferentes, como el caso acá es el agua y la pared de vidrio. Hay interacción también. El agua sube por el tubo hasta que la acción de la gravedad la equilibra. Esa es la acción de la capilaridad. Si nosotros tenemos un recipiente con agua y metemos un tubito finito, 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 solo el agua va a ascender hasta un punto. Va a tener esta forma, este menisco le podemos decir. ¿Por qué? Porque están interactuando tanto las fuerzas de cohesión como las de adhesión. Y acá podríamos decir, predominan las de adhesión, entonces hace que tenga esta forma. Fíjense el caso siguiente. Tenemos agua en una pipeta, como yo les decía recién, una pipeta es un tubo de vidrio calibrado, en el que podemos ver el volumen a transferir de un lugar a otro, y por acción capilar el agua asciende y da esta forma. Ese menisco me está dando idea que las fuerzas de adhesión superan a las de cohesión. Es decir, la interacción del agua con el vidrio es mayor que entre moléculas de agua entre sí. Y de esta forma el menisco. Ahora, si tuviéramos otra sustancia, como por ejemplo el mercurio, es tal, el mercurio ustedes saben que es líquido, y son lo que tenemos en los termómetros para medir la temperatura. Tiene esta forma el menisco porque justamente las fuerzas de cohesión son mayores a las de adhesión. Entonces hace que tenga esta forma al momento de ascender por un capilar. Acá el dibujo es un poquito más grande que un capilar, pero para que se pudiera ver el efecto, y acá lo tienen en términos más atómicos, digamos, la interacción de los mercurios entre sí con respecto a la pared de vidrio, y de las moléculas entre sí con respecto
a la pared del capilar. Bien. Vamos a avanzar entonces, ya vimos tensión superficial, ya vimos capilaridad, vamos a la viscosidad. Y acá la viscosidad nos tiene que sonar, porque es una medida de la resistencia de un líquido a fluir. No es lo mismo, a ver, acá el ejemplo está con agua y aceite. Imagínense que tengan un balde lleno de aceite y un balde lleno de agua, y con la misma fuerza hacen que transcurra, que viaje por la vereda. ¿Qué va a pasar? El agua fácilmente va a fluir. El aceite no. Esa es una diferencia de viscosidad. Es justamente vencer esa resistencia y poder fluir. No, no vamos a dar marcas de dónde comprar los baldes, por favor, que a mí nadie me paga para eso. Bien. Ahora, esa viscosidad depende de la temperatura. Imaginen que ustedes ponen miel a baño María, por ejemplo. ¿Saben lo que es el baño María? ¿O es un término muy antiguo? Ah, bien. Bien, ponen una ollita con agua y ponen ahí un recipiente que tiene miel adentro. ¿Qué va a pasar a medida que aumente la temperatura con esa miel? Que está dentro del recipiente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece? Ajá, claro que sí. Se va a poner más líquido. Se va a poner más líquida. Y si se va a poner más líquida, va a tener menos resistencia para fluir, porque justamente está más derretida, por decir. Entonces, la viscosidad está directamente relacionada a la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura a la que exponemos ese líquido, o esa sustancia, menor va a ser su viscosidad. Más fácilmente va a fluir. Menos resistencia va a ofrecer para que fluya. Entonces, esta relación que existe con la viscosidad es importante que la tengamos en cuenta, porque uno puede analizar un líquido a distintas temperaturas y observar qué le ocurre a la viscosidad. Y para eso les puse acá unos ejemplos. Fíjense, vamos a analizar la tabla de abajo en la que está el agua a distintas temperaturas. La viscosidad, la unidad en la que se mide la viscosidad es el centipoise, o el poise en realidad, que acá les pongo las conversiones. Entonces, a mayor temperatura, menor viscosidad, por lo que explicábamos recién, porque al darle más temperatura, las moléculas adquieren más movimiento, más energía cinética. Se pueden mover, entre comillas, más libremente una respecto a otra, y eso hace que tengan menor viscosidad. Ahora analicemos la tabla de arriba. Tenemos distintos hidrocarburos. Un hidrocarburo es un compuesto formado por carbono e hidrógeno, y están todos a la misma temperatura. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Fundamentalmente que a medida que vamos para abajo tienen más carbonos formando parte de ese compuesto. Por lo tanto, más masa molar. Que ese compuesto tenga más masa hace que su viscosidad sea mayor también. Estamos analizando familias que son iguales. Fíjense que acá no hay. Todas están compuestas por carbono e hidrógeno, entonces la comparación es más simple de hacer, porque solamente estamos pensando en compuestos que tengan más masa. Mayor cantidad de masa, mayor viscosidad, todas medidas a la misma temperatura. En el caso del agua, de la tabla que vimos acá abajo, vimos la misma sustancia, pero a distintas temperaturas, cómo varía esa viscosidad. Bien, nos queda ver, como última propiedad de los líquidos, la presión de vapor. Vamos a la presión de vapor.
la presión de vapor? Fíjense, acá está la definición. Es la presión ejercida por el vapor de un líquido sobre la superficie del mismo cuando líquido y vapor se encuentran en equilibrio dinámico a una temperatura determinada. ¿Qué es esto de equilibrio dinámico? Es cuando se iguala la velocidad de evaporación con la velocidad de condensación. Si nosotros tenemos un recipiente, agua, bueno, pasa sí. Disculpe, ¿puede repetir la última parte que mi gato se cayó de un mueble? La última parte de viscosidad, ¿o de Sí. qué? Espérate que en el mouse me está, Ahí, ¿esta parte? Sí. Bien, fíjate que acá tenemos dos tablas, ¿sí? Tenemos en la primera sustancias que tienen distinto peso molar, pero que todas están compuestas por carbono e hidrógeno. Entonces, si el análisis se hace a una misma temperatura, se observa que mientras más masa tenga, más viscosidad va a tener ese compuesto. Otra forma de analizar la viscosidad es, para una misma sustancia, como por ejemplo acá el agua, medir su viscosidad a distintas temperaturas. Y acá lo que ves en esta tabla es que a medida que aumenta la temperatura, la viscosidad disminuye, por lo que decíamos recién. Mientras más temperatura tenga, más energía cinética van a tener esas moléculas, o sea, se van a mover con mayor facilidad, por lo tanto, menos resistencia a fluir, menos viscosas. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe, gracias. No, de nada. Pero, che, no sé qué toque acá. Bien, perdón. Voy a explicar un poquito más de esto y les muestro otra filmina. Nosotros acá estamos hablando de la presión que ejerce el vapor, básicamente. Y yo acá sigo insistiendo, por más que me escuchen o no, que me parece que no, en que traten de relacionar el concepto con ideas que ustedes tengan previas. Si estamos diciendo presión de vapor, me está diciendo la presión que ejerce el vapor, no es otra cosa. Ahora, ¿en qué situación? Bueno, tenemos un recipiente cerrado, con agua. Pasa el tiempo y las moléculas de agua empiezan a evaporarse. Hasta que, fíjense que está cerrado esto, ¿no? Llegan al equilibrio dinámico, es decir, la velocidad con la que se evaporan es la misma con la que regresan al líquido. O sea, esta ida y vuelta, digamos, de evaporar y condensar, llega a la misma velocidad. A ese punto se le llama equilibrio dinámico. Esas moléculas en estado gaseoso, o vapor, están ejerciendo presión sobre el líquido. Y a eso se le llama presión de vapor. Ahora quiero hacer hincapié en una cuestión que no es menos importante. Y es que yo recién les dije, tenemos el recipiente, lo dejamos un tiempo y las moléculas se empiezan a evaporar. No es lo mismo evaporación que ebullición. Ojo ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros, no sé, hoy llueve, queda un charquito en la calle y mañana no está más, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Ah, sí, llegó a 100 grados y se pasó al estado de vapor. No, claro que no. Lo que pasó es que se evaporó. Claro, desapareció porque se evaporó, pero nunca llegó a la temperatura de ebullición, obviamente. Hago esta aclaración porque es importante, digamos, que distingamos evaporar de entrar en ebullición. ¿De qué depende que algo se evapore? Y bueno, de la temperatura a la que está expuesto, la presión, de la superficie del líquido, de la renovación de la atmósfera sobre la superficie libre del líquido.
y de la naturaleza química del líquido. No va a ser lo mismo evaporar un líquido que tenga fuerzas intermoleculares intensas, ya lo vimos a eso, que otro líquido que tenga fuerzas intermoleculares más débiles. Haciendo el ejemplo, claro, ahí está lo que dice Estefano, exactamente. Cuando esté en ebullición se está evaporando por el efecto de la temperatura. Ahora, puede evaporarse claramente y que no haya sido porque llegó a los 100 grados, ¿sí? Sino porque justamente la superficie en la que está expuesta, imaginen ese charco que nosotros estamos hablando recién, que esa misma cantidad de agua está en un vaso, y están los dos a la misma temperatura, están al sol. ¿Quién se va a evaporar más rápido? ¿Va a repetir la pregunta, profe? Sí, si tenemos una situación para una misma cantidad de agua, una está en un vaso y otra está extendida en la superficie de la calle, en el cordón de la calle. La misma cantidad de agua. ¿Quién se va a evaporar más La que está rápido? extendida. ¿Por qué? Porque... Nada, tenía una respuesta y se me olvidó. No, pero está muy bien lo que dijiste, porque en realidad está más en contacto con la atmósfera, que no tiene líquido, entonces la va a evaporar con más facilidad. Tiene más superficie, exactamente. ¿Por qué a nosotros se nos seca la ropa cuando la colgamos? ¿Significa que llegó a 100 grados? No, porque se está evaporando. Ahora, no es lo mismo que lavemos la ropa y la colguemos un día húmedo a que lavemos la ropa y la colguemos un día de pleno sol. ¿Y por qué se va a demorar más en secarse un día húmedo? Y bueno, porque el ambiente ya tiene humedad. Entonces, ese traspaso de la humedad de la ropa al ambiente va a ser más lento. Y eso no es otra cosa que evapore el agua que tiene al terminar de lavarla, digamos. Entonces, estamos hablando del fenómeno de evaporación. Fíjense, un líquido se evapora más fácilmente mientras más alta sea la temperatura y cuanto mayor sea la superficie libre de evaporación. A fuerzas intermoleculares más débiles, menor atracción entre las partículas, mayor es la velocidad de evaporación y se produce menor temperatura. Claro, lo que estamos hablando de la superficie es, vos imagínate que en contacto con el aire, que es el delta que le va a permitir evaporarse, es mayor en el agua que estábamos imaginando en ese charco, digamos, a que si está en un vaso que es más profundo y tiene más moléculas de agua unas sobre otras. Entonces eso va a hacer que se demore más en evaporarse. Eso tiene que ver con la superficie. ¿Se entiende? Bien. Más o menos. Cuando, ay, no escuché qué dijeron. Que más o menos digo. Ah, más o menos. Volvamos entonces a ver qué hace falta que aclaremos. Digamos, a ver otro ejemplo. Pensemos. O sea, mientras más superficie esté expuesta a la evaporación, o sea, no es lo mismo que vos tengas una profundidad de agua de 2 milímetros, ¿sí? Extendida sobre una bandeja, pensemos, a que tengas esa misma cantidad de agua en un recipiente que sea de poco diámetro y muy profundo. La superficie del agua expuesta a otro medio, como es el aire, es mayor en la bandeja, entonces va a permitir que más fácilmente esas moléculas pasen o se evaporen a moléculas de agua que están en un recipiente angosto y profundo. Se van a ir evaporando las que están más en contacto con el aire, y a medida que se van evaporando esas, se irán evaporando las otras, hasta que finalmente se termine de evaporar. Pero si nosotros pensamos en velocidad,
la que esté más expuesta a mayor superficie, va a ser la que más rápido se evapore. Cuando se evapora, esa velocidad es mayor a la de condensación, por eso permanece en estado vapor. Y en ese equilibrio es que existen, pero ya acá estamos hablando de recipientes cerrados, como el que les mostraba yo acá, que existe un equilibrio dinámico, en el que la velocidad de evaporación y condensación se igualan. ¿Qué tiene que ver esto con el punto de ebullición? Fíjense, ¿qué es el punto de ebullición? Nosotros ya estuvimos hablando, cuando vimos fuerzas intermoleculares, estuvimos analizando por qué un tipo de moléculas puede tener un punto de ebullición más alto, más bajo, etcétera, etcétera. Cuando vimos gases, hablamos de la presión atmosférica, tal como ponen en el chat. Ahora, ¿qué es este punto de ebullición? Bueno, es esa temperatura a la cual la presión de vapor del líquido, de lo que acabamos de ver, es igual a la presión externa. Voy a volver al ejemplo típico de la pava que nosotros ponemos a calentar agua. ¿Cuándo entra en ebullición? Cuando la presión adentro del recipiente se iguala a la presión externa. Ebulle. Obviamente que depende de la presión a la que está sometido el líquido. A bajas presiones hierve a menos temperatura. Y eso lo vimos en la clase pasada cuando hicimos el ejemplo de cocinar en la base de la montaña o en la cima de la montaña. ¿Se acuerdan? Y ahí también podemos sumar otro ejemplo que es cocinar con la olla a presión. Le aumentamos la presión y se cocina más rápido, obviamente. Ahora, la temperatura de un líquido en ebullición se mantiene constante hasta que todo el líquido se ha evaporado. Y esto tiene que ver con la gráfica que vimos al comienzo de la clase, en la que decíamos, cuando está cambiando de fase, por ejemplo, entre líquido y gaseoso, la temperatura se mantiene hasta que todas las moléculas adquirieron la temperatura óptima para cambiar de fase. En ese equilibrio la temperatura se mantiene constante porque el calor suministrado está siendo utilizado para cambiar de estado, no para subir la temperatura. Entonces se da en ese equilibrio. Acá fíjense, la gráfica simplemente muestra la evaporación en un recipiente y si ese recipiente está cerrado, la presión que va a ejercer esas moléculas que van pasando del estado líquido al vapor. El punto de ebullición normal es la temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la atmosférica. O sea, ¿qué tiene que ver este enunciado con el primero? Bueno, que se le agrega el normal, porque cuando la presión es igual a una atmósfera. Bien, ahora, ¿qué tiene que ver esto con el punto de ebullición, la presión de vapor? ¿Qué tienen que ver entre sí? Bien, fíjense, este gráfico es interesante que lo entendamos. En el eje X tenemos temperatura. Y en el eje Y tenemos presión de vapor. Para distintos líquidos, ¿sí? En este caso, fíjense, es etilenglicol, esta curvita verde. La azul es del agua. La roja, bueno, naranja, mejor dicho, es del etanol. Y esta roja es del dietiléter. Fíjense que a la presión atmosférica, o sea, 760 milímetros de mercurio, es el punto de ebullición normal. Por eso lo definíamos recién como el punto de ebullición al cual la presión es igual, es la atmosférica. A medida que la temperatura aumenta, el líquido empieza a cambiar de fase, hasta que entra en ebullición, cuando las presiones de vapor y la externa son iguales.
Ahora, nos vamos a parar en un punto, por ejemplo, acá a 60 grados. Y vamos a analizar estos dos líquidos, el agua y el alcohol etílico, o sea, el etanol. A esa temperatura, la presión de vapor del agua es menor que la presión de vapor del etanol. ¿Lo ven a eso? O sea, estoy llegando a 60 grados, corto en la curva y leo en el eje Y. A 60 grados, corto en la curva del etanol y voy hasta el eje Y. A una temperatura determinada, en este caso de análisis, la presión de vapor del agua es menor que la del alcohol etílico. ¿Por qué? ¿De dónde puedo justificar esa menor presión de vapor del agua? ¿Se les ocurre algo? O lo vamos a pensar a ver si puedo ayudar en este sentido. Si nosotros miramos acá arriba los puntos de ebullición, el agua tiene un punto de ebullición de 100 y el alcohol de 78, vamos a redondear, 100 y 78. O sea, en ese punto ebulle. ¿Por qué entonces a 60 grados la presión de vapor del agua va a ser menor que la presión de vapor del alcohol? ¿Qué les parece? ¿Se les ocurre algo? Nada. Puede ser porque el agua tiene, o sea, por las fuerzas intermoleculares. Tal cual. Tiene que ver, tal cual. O sea que en función de lo que me decís, podemos llegar a esta conclusión. Si tiene fuerzas intermoleculares intensas, como es el puente hidrógeno, tiene un punto de ebullición mayor. Bárbaro. Ahora, ¿por qué entonces a 60 grados tiene menor presión de vapor? Y acá la respuesta tiene que ver con eso también, porque si tiene un punto de ebullición tan alto es porque necesita mucha energía para que se evaporen las moléculas. Y nosotros al analizar presión de vapor, estamos analizando las moléculas que se evaporaron y que ejercen presión sobre el líquido. Si este líquido tiene un punto de ebullición muy alto, y serán menos las moléculas que van saliendo de este líquido respecto a uno que tiene un punto de ebullición más bajo. Esto es importante que lo entendamos. Si el punto de ebullición de la sustancia es más alto, la presión de vapor es más baja, porque le cuesta más pasar al estado de vapor. Haciendo el análisis que estamos haciendo acá a 60 grados. ¿Por qué el agua a 60 grados tiene menor presión de vapor que el etanol? Y bueno, porque el etanol entra en ebullición a menor temperatura. Entonces, a la temperatura que estamos analizando, muchas partículas ya van a estar evaporadas, ejerciendo presión sobre el líquido. El delta entre 60 grados y 78 es menor que el delta T entre 60 y 100 del agua. Si bien a mayor temperatura, que es lo que vemos en la gráfica, la presión de vapor aumenta, cuando nosotros analizamos a una misma temperatura, tenemos que ver por qué un líquido va a tener más que la otra. Y bueno, como dijeron ustedes, porque si tiene fuerzas intermoleculares del tipo puente hidrógeno, más difícilmente se evapore y ejerza presión de vapor, que en este caso el etanol. Miren, acá hay algunos ítems que tenemos que tener en claro. El punto de ebullición, del que estamos hablando, puede ser modificado por la presencia de sustancias disueltas. Esto ya lo hablamos cuando nosotros hablamos de poner a cocinar unos fideos y en qué momento poníamos la sal. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Dijimos, ¿en qué momento ponemos la sal para cocinar? ¿Cuando hierve o desde el comienzo? Y bueno, acá está el tema. Nosotros llegamos a la conclusión que la sal se coloca al momento de hervor. Porque si no,
hay que vencer más fuerzas intermoleculares, no solo entre una molécula de agua con otra molécula de agua, sino también la interacción que hay entre el catión sodio y el cloruro con el agua. Eso le va a modificar el punto de ebullición. Eso es lo que estamos mencionando acá. El punto de ebullición puede ser modificado por la presencia de sustancias disueltas. También varía con las fuerzas de atracción entre partículas del líquido. Las que son polares tienen mayor punto de ebullición que las que no son polares. Y si estamos analizando sustancias polares entre sí, cuanto más polar sea, más elevado sea el punto de ebullición. Esto también lo hicimos hoy un poco en el ejercicio, en el que analizábamos distintos compuestos que tienen distintas fuerzas intermoleculares. Y acá lo vuelvo a repetir, para los líquidos igual. Mientras más polar sea, mayor será su punto de ebullición. Y si comparamos una polar con una no polar, la polar tendrá mayor punto de ebullición. Y de nuevo, mientras mayor sea el peso molar, tanto más elevado será el punto de ebullición de esa sustancia. Esto ya nos debería sonar de cuando vimos para fuerzas de dispersión, por ejemplo, que analizamos entre dos moléculas no polares cuál tendría mayor punto de ebullición, y hablamos un poquito de la polarizabilidad y del peso molar de la sustancia. Bueno, acá se cumple igual. Mientras más elevado es el peso, mayor será el punto de ebullición de esas sustancias. Recording stopped. Una cosita que yo quería aclararles es que, vuelvo a insistir sobre esto, fíjense que es mucho más macroscópico lo que estamos viendo ahora. Si bien seguimos teniendo como referencia las fuerzas intermoleculares, pero ya no estamos metidos adentro de un orbital atómico. ¿Sí? Cada vez estamos teniendo una visión más macro de la situación y tratando de explicar esas propiedades desde lo micro. ¿Sí? Ese es el avance que tenemos ahora en química. Después vamos a ver sólidos, etcétera, etcétera. Pero me parece que meterme con soluciones siendo las 2 menos 5 es una masacre. Entonces voy a frenar acá y quisiera saber si hay alguna consulta, alguna pregunta. Voy a subir esta clase, pero recuerden que la parte de líquidos no entra al parcial. Creo que no, profe. Estudien para el viernes, por favor. Hasta gases. Hasta gases. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Hasta esa clase entra. No, de nada. No, Si surge Padre algo... Nuestro del parcial. ¿Cómo, perdón? Que nos reza un Padre Nuestro antes del parcial. Estudien, por favor. Si llega a surgir alguna pregunta, manden mail. No, ningún soborno. Ningún soborno. Quiero saber que toda esta gente que me aguantó tantos miércoles al mediodía, le va bien. A ver, me han aguantado y me han escuchado cuántas horas y han estado atentos en la clase preguntando. Eso tiene que dar sus frutos, ¿sí? Todo el tiempo que invirtieron. Entonces, estudien a conciencia y les va a ir bien. ¿Está? Cualquier cosita que surja, ay Dios mío, te vas a hacer una maratón de clases. Bueno, lo que te convenga a vos. No hay problema. Yo me canso de escucharme, yo imagínate, bueno. Cualquier consulta, el mail funciona. ¿Sí? Que anden bien y nos comunicamos, nos vemos el viernes. Nos Gracias, vemos, profe. profe, Hasta gracias. viernes. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias por el aguante. Adiós.